Buenos días amigos desde Santa Ana la Real, provincia de Huelva. Hoy nos espera una bonita jornada de senderismo acompañados por algunos miembros de la familia. A ver qué tal sale este experimento que hemos organizado. Ya están ahí los guerreros, los guerreros. Mira que senderista, mira. Ay, 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 ¿Qué ay, pasa? Que tenemos mucho frío, mira. Digo, vosotros venís preparados. Por Dios, lo que tenemos aquí. Madre mía. Nosotros, como no teníamos palos, no hemos cogido nuestro apoyo. Pues está con pelo. súper guay, súper guay. No me Muy bien, diga muy que bien. no. Desde luego, a todo el grupo se le ve bien motivado y eso siempre juega a nuestro favor. ¡Vámonos! En principio partimos desde la Plaza de España para luego tomar las calles La Fuente y Constitución por las que salimos de la urbe. Aquí nos espera la Fuente de los Tres Caños, construida a principios del siglo XX. Uno de los caños vierte sobre un canal abrevadero que conecta a un lavadero de 14 pilastras de donde antaño se fregaba la ropa a conciencia. Salimos de Santa Ana entre calzadas de piedra y pistas de cemento para avanzar hacia el este, paralelos al barranco de la presa. Animales domésticos y algunos sitios pertenecientes al patrimonio etnográfico del municipio acaparan nuestra atención. Entre estos últimos encontraremos varios hornos de cal, ya en desuso, pero que vivieron una época de esplendor a mediados del siglo XX. Muy cerca, una talla homenajea a un vecino muy querido. Los primeros cientos de metros de la ruta nos confirman algo que ya sabíamos. El otoño de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche no defrauda. El agua será uno de los elementos protagonistas del día. Aquí es encauzada por la conocida Fuente Cagancha. Este manantial era el que abastecía antaño a la cercana aldea de la Presa. El otro protagonista es la bella frondosidad vegetal que nos rodea, donde alcornoques, castaños y algunas variedades de especies de ribera se disputan el entorno. Tal es la admiración que despierta esta ruta, que no es extraño compartirla con más grupos senderistas. Y claro, ante tanto trasiego, tenemos un público selecto que se asoma a las gradas. Pero que no se despisten, porque la imaginación ya los ve con otros ojos. Los jamones. Mira qué buenos jamones, mira. La misma imaginación que nos hace creer que este hongo es real. Quien diga que este paseo no es estimulante, miente. Tras otro tramo entre alcornocales, advertimos un nuevo horno de cal, del que dicen producía la mejor cal morena del municipio. Vaya tropa llevamos detrás. Y delante también. Aunque este grupo lo dejaremos atrás en la siguiente intersección, la que nos dirige en descenso a la depresión de la Ribera de Santa Ana. Pronto, el camino se topa con el cauce de este río para acompañarlo en su recorrido hacia el sureste. El camino por aquí es agradable, sintiendo el arrullo cercano de la ribera que discurre plácidamente al cobijo de fresnos, álamos y sauces, cubiertos además de madreselvas y enredaderas. Las lluvias recientes dejan algunos firmes embarrados, pero encontramos acertados pasos de madera que nos facilitan sobrellevarlos. El equipo está que lo da todo. Vamos, estamos como aquellos que están atravesando el río Nilo, vamos. A continuación, el terreno se va encajonando entre los pliegues cada vez más escarpados de las sierras de las Cumbres y la del Pico. Ahora son los pinares, madroños y especies de ribera los que han quitado protagonismo a los alcornoques. En este punto, el arroyo también comienza a circular con algo más de verticalidad, y el firme del sendero se accidenta con algunas piedras y rocas en el camino. Esto es señal de que estamos llegando al hito que da nombre a este sendero, el Risco de Levante.
Lo que resalta a simple vista es un afloramiento rocoso que se eleva desde el suelo a unos 15 metros. Es muy frecuentado por escaladores. Véase, por ejemplo, el puente tibetano de cables para pasar del risco a las rocas que se derraman al desfiladero. Junto al mismo podemos identificar una obra del artista Pedro Canterla, especializado en crear figuras de hierro soldando herraduras recicladas. La obra representa al ciervo, un animal emblemático de esta sierra. Otro de los incentivos de llegar hasta aquí es descubrir un bonito rincón de la ribera donde el agua se precipita en pequeños saltos hacia una poza. Los más atrevidos y atrevidas se prestan a realizar un pequeño descenso más escarpado, donde no pasan desapercibidas algunas rocas desprendidas. Merece la pena el esfuerzo para disfrutar de este pintoresco recoveco, un rincón escondido que luce un poco más cuando las precipitaciones son generosas. Nos hacemos los retratos pertinentes y regresamos al Risco de Levante para capturar otro momento junto a este hito natural. Con tantas emociones nos ha entrado un poco de sed. Y si podemos saciarla con un traguito de la garrafa de vino de un compañero senderista, mejor que mejor. Vaya, a Modesto no hay quien le pare. Bueno, sí, lo harán sus zapatillas deportivas, que aquí vemos atadas con alambres para que no se descuelguen las suelas. De momento el invento va a aguantar hasta nuestro próximo objetivo, los Chorros de Joyarancón. Para llegar allí, regresamos sobre nuestros pasos remontando la ribera de Santa Ana hasta dar con la bifurcación que nos hizo llegar hasta aquí. Ahora, en lugar de volver a Santa Ana Real, continuamos por el camino que va paralelo a la ribera, dirección noroeste. Seguimos, por tanto, paralelos al margen izquierdo del arroyo, que en estas latitudes confluye con las aguas provenientes de otros cauces, como las del Barranco de los Chorreros o las del Barranco de los Casares. Varias pasarelas de madera nos permitirán salvar estos cursos acuíferos a lo largo de un bello recorrido fluvial. Un sendero que no tiene pérdida, pero que si hacemos casos a ciertos tracks que descargamos de internet, podemos cometer algún pequeño despiste. Afortunadamente, los que tenemos por aquí los corregimos con rapidez y pronto volvemos a colocarnos a la vera del arroyo, que ahora navega un tramo pegado a un pequeño muro de contención. A continuación, el sendero se estrecha para luego desembocar en un área de descanso con un intercambiador de libros. Una buena forma de fomentar la lectura. No en vano, a esta parte de la ruta también la llaman el Bosque de las Letras. Continuamos la aventura cruzando de nuevo el arroyo para acompañarlo río arriba por las angosturas de la Sierra de los Palos Altos. Muy pronto, las infraestructuras de la carretera HU 8105 harán acto de presencia, pero nosotros la salvaremos pasando por debajo del viaducto que cruza el arroyo. Ascendemos de nuevo para incorporarnos al sendero, que nos recibe ahora con otro buen ejemplar porcino. Seguro que a más de uno o de una se le ha antojado un poco de chacina. Tranquilidad, habrá premio al final de la ruta, pero antes debemos seguir disfrutando de los alicientes que nos brinda el camino. Eres el más temerario. Yo voy por acá. Camino de esa cascada, a ver si somos capaces de llegar. Sí, ya va quedando medio. Entre el bosque de ribera se dejan ver algunas parcelas con huertas donde los propietarios cultivan frutales, como el caqui que vemos en estas imágenes. Al poco, llegamos a una confluencia donde el arroyo del Barranco del Negrito confluye con el de los Casares y con las aguas que bajan de la cascada de los Chorros de Joyarancón. El puente del Negrillo ayuda a cruzar este terreno irregular, sobre todo cuando está anegado.
Acto seguido, afrontamos el último tramo que nos llevará a los Chorros de Joyarancón. Esto supone un ascenso de unos 400 metros con intervalos de pendiente al 11% de inclinación. Es uno de los momentos más duros y verticales de la jornada, y eso lo notan algunos familiares. Pero juntos hacemos piña para darnos fuerzas. Y así llegamos a unos Chorros de Joyarancón que, madre mía, la de gente que ha traído en el día de hoy. Y eso que no es de los momentos que lleva más agua. Para vivir un poco más este hito natural, mejor trepamos por un lateral para alcanzar una de sus pozas. ¡Qué alegría, qué alegría! Los Chorros de Joyarancón es un salto de agua de más de 15 metros, aunque no es una cascada de cola ancha. Pero también nos vale, ya que nos encanta ver su recorrido sorteando la orografía para ir en busca del barranco del Negrito. Precisamente vamos a realizar el viaje de vuelta por este barranco una vez que descendamos por otro camino que llega a los Chorros. Situados en esta depresión de terreno, comenzamos un ascenso que irá endureciéndose poco a poco. Por suerte, hay alicientes que lo hacen más llevadero. Mira la Alicia en el País de las Maravillas. Hay unos tramos con pendientes al 11% de inclinación, pero el equipo los está encarando bien. Desafortunadamente, las zapatillas de Modesto ya están pegando bocados a la tierra y nos tiene que abandonar tomando un camino más corto en una nueva bifurcación. Mientras aceptamos esta decisión rezagados, perdemos de vista al resto del grupo que, emocionado por la belleza natural del entorno, ha continuado para adelante. Lo peor de todo es que no sabemos si han tomado este camino o si por el contrario han cogido por la variante por la que se fue Modesto. Esperamos que lo hayan hecho por aquí, pues el recorrido está precioso con el teñido otoñal de los castaños que pueblan el barranco. Y por fin damos con el grupo. Hemos dado con vosotros. Aunque notamos que el esfuerzo ya empieza a pasar factura. Además, la lluvia hace acto de presencia. Pero lejos de achicarnos, esto le da un toque más excitante a la experiencia. Entre risas, cánticos y ponernos al día con las cosas de la familia, vamos zanjando estos últimos y maravillosos kilómetros de ruta. El último tenemos. Santa Ana la Real ya está a la vuelta de la esquina, o del Castaño, o del Alcornoque. ¿Qué más da? Y aunque en el final de la ruta el grupo se ha desperdigado un poco, podemos decir que el primer sendero familiar ha sido todo un éxito. Ahora toca celebrarlo con la chacina con la que antes soñábamos y con otros manjares. Y ojo, no nos olvidamos de la familia que no pudo estar hoy con nosotros. Así que brindamos para desear un nuevo sendero juntos y para que en la próxima ruta esta mesa sea más grande. Hasta la próxima.